Amén. Bueno, hoy vamos a hablar del carácter, hermanos. De hecho, ese es el tema en esta mañana. Propósito 2026. ¿Cuál es el propósito 2026, hermanos? ¿Qué dice en la pantalla? Léanlo conmigo. Transformar. Ok, vamos a volverlo a repetir. Propósito 2026. ¿Cuál es el propósito, hermanos? Transformar nuestro carácter. Y bueno, para eso no nos va a llevar poco tiempo. O sea, la predicación no es que la haga yo tan larga en esta mañana, sino más bien transformar el carácter no nos va a llevar poco tiempo. Va a tomar años, hermanos. Transformar el carácter no se da de la noche a la mañana. Me gustó mucho lo que dijo un predicador muy conocido aquí en México durante muchos años, ya falleció, está con el Señor. Él se llamaba Enoc Gutiérrez López. Algunos tuvimos la bendición de escucharlo en vivo cuando estaba en sus mejores años. Yo lo vi predicar a él en una conferencia allá en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y invitaron en una ¿cómo se llama? Recepción en un hotel, en un restaurante de un hotel. Había como unas 300 personas, de las cuales había 100 invitados, y los 100 invitados pasaron al frente para recibir a Cristo como su Salvador personal. Yo tenía como 17 años cuando escuché a este famoso predicador, de los que siembran cosas siempre en tu corazón y te desafían, ¿verdad? Muchos quieren imitar la forma de predicar de él, pero él era un pastor muy humilde, muy sencillo. Él bajaba del púlpito, te saludaba, parecía que te conocía de muchos años. Bueno, era una cosa maravillosa, pero habría que conocerlo como era en casa, porque él dijo en una predicación allá en Poza Rica, Veracruz, hace muchos años, dijo: tengo más de 45 años. Bueno, más o menos hacía la voz así: tengo más de 45 años en el ministerio. Algo así predicaba el hermano, ¿no? Y decía él: y todavía sigo batallando con mi carácter. Siempre vamos a batallar con el carácter, hermanos, pero hay cosas en nuestra vida que tenemos que buscar cambiar. Hay cosas en nuestra vida que tenemos que marcar la diferencia en este mundo caído. El miércoles yo les predicaba a los hermanos acerca de tener comunión, de tener intimidad con el Señor. Nos falta transformación del carácter porque no tenemos intimidad con nuestro Señor. Nos falta tener intimidad con Cristo. Hermanos, tenemos que cambiar nuestra manera de ver la vida, nuestra manera de pararnos en la vida. Tenemos que cambiar nuestro rostro, hermanos, el rostro que tenemos. Y no estoy hablando de Botox, no estoy hablando de Angel Face, de Pons, o de Eternity, o de pomadas, o de cremas, o de operaciones en el rostro. No, estoy hablando de la operación más intensa que puede haber, que es dentro del corazón, que al final Cristo dijo: de la abundancia del corazón. Entonces, de lo que hay en tu corazón está tu rostro en esta mañana. A ver, voltea a ver al que está a su lado para ver qué rostro tiene y dile: así está tu corazón, hermano. Así está tu corazón, tal cual. Algunos llegan a la iglesia, ¿verdad?, con cara de aguacate, ¿verdad? Y uno dice: ay, Señor, ¿verdad? ¿Qué pasó, verdad? Bueno, dice una vez que una niña tenía un puestecito de manzanas allí en la Purísima, porque es el mercado que más conocen ustedes, ¿no? Entonces pasó un cristiano, ¿verdad? No se fijó el hermano y sin querer le pegó al guacalito que tenía todas las manzanas y le tiró todas las manzanas. Y entonces la niña, él no se dio cuenta, pero la niña estaba sentada y la niña estaba ciega, no podía ver. Entonces cuando escucha eso, la niña se queda así: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El caballero, que por cierto iba de traje, bien vestido, se hinca en la Purísima, ¿verdad?, a recoger todas las manzanas a la niña, se las mete en su lugar, saca un billete de a 500 y le dice a la niña: perdóname, niña, por haber tirado tus manzanas, pero mira, te dejo estos 500 pesos y perdóname si eché a perder tu día. Entonces la niña ciega le pregunta a este hermano: oiga, ¿es usted Jesús? ¿Es usted Jesús? ¿Por qué? Porque casi nadie hace algo como eso. El carácter, y me robo una palabra que utilizara mi hermano Javier Secundino en la última vez que presentó la palabra aquí en la iglesia, hablando del carácter, es charácter. ¿Cierto o no, hermano Javier? Usted confírmeme allá atrás que usted predicó de este tema. Es carácter y significa lo que se graba,
Los romanos inventaron una máquina llamada carácter para imprimir ahí el rostro de César. Le llamaron carácter. El carácter, hermanos, el carácter se obtiene de tres formas: o se hereda, o se forma, o se obtiene de las vivencias que se tienen durante el día a día. Hay gente amable, hay gente huraña, hay gente alegre, inexpresiva, apasionada, trabajadora, diligente. Hay gente floja, creo que demasiada gente floja. Hay pacientes, hay entusiastas, hay perfeccionistas, hay toscos, hay orgullosos, hay prepotentes, hay gruñones, hay valientes, hay honestos, hay generosos y hay descuidados. Hermanos, todo esto tiene que ver con el carácter. Ahora, a partir, hermanos, de que somos salvos, escuchen esto, porque es parte, hermanos, de la plataforma que quiero poner para un cambio. A partir de que somos salvos, comienza un trabajo de transformación para llegar a ser la imagen de Cristo. A partir de que somos salvos, se comienza un trabajo de transformación para llegar a ser la imagen de Cristo. Yo debo cambiar, yo necesito cambiar. Yo, si acepté a Cristo en mi corazón como mi Salvador personal, ahora tengo que vivir en una vida nueva. Ahora quiero que vayamos en esta mañana a la primera cita que está en Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5, y usted va a compararlo porque usted lo va a abrir junto conmigo en la Reina Valera 1960, pero va a aparecer en la pantalla en la versión Palabra de Dios para Todos, porque quiero que hagamos un parangón en esta mañana, una pequeña comparación. Romanos capítulo 5, versículo 3, yo lo busco también junto con ustedes en la bendita palabra de nuestro Señor. Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5. Miren, vamos a estudiar la palabra. ¿Qué dice Dios acerca del carácter? ¿Está bien como vamos? ¿Vamos bien? ¿Hay cosas que debemos de cambiar? Romanos 5, del 3 al 5 dice así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce, ¿qué cosa, hermanos? Paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es dotentus emin para los griegos, en donde el Espíritu Santo es derramado. Hermanos, dice el versículo 5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dotentus emin, nos fue dado, te fue dado a ti, no puedes negarlo. Tienes al Espíritu Santo en esta mañana si has aceptado a Cristo como tu Salvador personal. Alguien tiene que decir amén. Tienes al Espíritu Santo. Ahora miren lo que dice en Romanos 5, 3 al 5, en la versión Palabra de Dios para Todos. Pero hay más. Podemos sentirnos felices aún cuando tenemos sufrimiento. Dice, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Versículo 4. Si tenemos paciencia, miren, lean conmigo, hermanos. Si tenemos paciencia, nuestro carácter, ¿qué pasa con el carácter, hermanos? Se fortalece, y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Y ahora viene el 5 que dice, esa esperanza no nos va a fallar, no falla. ¿Por qué? Porque Dios nos dio el Espíritu Santo, quien ha derramado el amor de Dios en nosotros. Hay otra versión, siguiente versión, que es la versión Nueva Traducción Viviente. Miren, le estoy dando estas versiones para que nos demos cuenta un poquito más de lo que el texto va más allá de solamente pensar en que, ay, tengo problemas, ay, es que tengo pruebas, ay, es que tengo dificultades, ay, es que no la estoy pasando bien, estamos en la cuesta de enero, es que no hay dinero, es que hasta Hugo Chávez, no, ya no está Hugo Chávez, como Nicolás Maduro, y que Donald Trump, y que Claudia Sheinbaum, y que mi suegra. No hay pretexto, hermanos. Miren lo que dice. También nos alegramos al enfrentar, ¿qué cosa? A Donald Trump, a Nicolás Maduro, a la guerra con Irán. Algunos dicen, ya estén preparando sus trajes militares, viene la guerra, vienen contra México. Nos gloriamos en las pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Versículo 4, léanlo conmigo. Y la resistencia desarrolla, ¿qué cosa, hermanos?
Miren, hermanos, es que esto es clave en la Biblia, hermanos, y es clave en nuestra vida. La gente que se le da todo, que nunca sufre nada, la gente que vive en el palacio de Buckingham, hermanos, cuando se enfrenta a la vida, a la verdadera vida, a la vida del sufrimiento, hermanos, no está lista para hacerlo, no ha crecido. Dicen en mi tierra, son chechos. Mami, el agua está caliente, ¿la puedes enfriar? Yo no sé. Ay, mami, se te salaron los huevos, ¿me puedes preparar otros? Dale gracias a Dios que tienes que comer en tu casa. En mi casa un día mi hermano Víctor se paró temprano. Este trauma lo he contado varias veces, ¿verdad? Un día se paró temprano mi hermano Víctor y se comió el desayuno de todos. Y cuando nos paramos los demás dijimos, ¿qué pasó? Y mi mamá le dice, Víctor, ¿qué hiciste? ¿Por qué te comiste el desayuno? Y mi hermano sacó una de esas frases célebres que nos han acompañado a la familia toda la vida. Es que cuando hay que aprovechar. Porque cuando uno sabe lo que es tener hambre, hermanos, uno valora la comida. Jóvenes que están acá, de verdad, valoren la sopa que hay. Tú no, Arturo, tú, bueno, sí, también tú. Pero valoren la sopa que hay en casa, valoren el huevito. Ay, es que yo no como hueva. Ay, no, ni me gusta el hablar. De verdad te vamos a mandar unos 5 meses al África de misionero para que sepas lo que es tener hambre. Hasta bromean con este tema, ¿verdad? ¿Cómo pueden meter a 100 somalíes en un carrito de autoservicio? Avienten un bolillo y se meten los 100, ¿verdad? Sí, chiste malo y cruel, ¿verdad? Aparte. Pero los mexicanos no sabemos de eso. ¿Por qué? Porque nosotros siempre hemos tenido que comer, hermanos. Y sin embargo, lo que nos falta es transformar nuestro carácter. El carácter, hermanos, nos fortalece. Algunos dicen, así soy y así me tienen que aguantar. Esa frase no nos queda a los hijos de Dios. Los hijos de Dios tenemos que cambiar. Si tenemos algún detalle con nuestro carácter, escuchen, hermanos, Dios con su máquina de carácter nos tiene que sellar, nos quiere sellar. Efesios 1:13 dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis, ¿cómo, hermanos? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Tienes al Espíritu Santo. Dios quiere poner en tu vida la imagen de su Hijo, la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, en esta parte del sermón, hermanos, les pido que oren por los que predicamos la palabra, por los que compartimos la palabra. Lo que más debemos de reflejar los que predicamos aquí en el púlpito, hermanos, es el carácter de Cristo. Es más eso, más que otra cosa, más que una buena prédica, hermanos, más que, ay, qué bonito predicó. No. Lo que más no es aquí arriba del púlpito, hermanos, es allá abajo, es allá con tu familia. Es que el predicador consuma lo que está predicando. Es que si habla del amor, él también sea amoroso ahí en la casa. Es que si habla de ser generoso, él también sea generoso ahí en su casa. Es que si él está hablando de algo acá arriba, que lo pruebe en su vida espiritual. En 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 1 y 2 dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, tradúzcase, pastorear al rebaño. El que supervisa al rebaño, dice, buena obra desea. Dice el 2, léanlo conmigo el 2, hermanos: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y ahí se va de corridito por lo menos 20 cualidades en el carácter de un líder que predica la palabra. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Desarrollarlo. No que tengas tantos dones o tengas tanto talento. Lo que necesitas es desarrollar tu carácter. Todos los días, hermanos, todos los días Dios trabaja en nuestro carácter. Todos los días tenemos un carácter que está lleno de deficiencias. Hay deficiencias en nosotros. Poco a poco, hermanos, el Señor quiere ir definiendo los rasgos de Jesús en ti. Él termina con un rasgo en ti y sigue con otro. Ya aprendiste a sufrir como Cristo. Bueno, ahora vamos con el amor. A ver, quiero que se te vea el amor. Ya la cara de sufrimiento ya la traes. Ya nada más te falta el amor, te falta la paz, te falta la paciencia. Los nombres, escuchen esto, hermanos, hay que tener cuidado qué nombres les ponemos a nuestros hijos. Decía ahí un chiste de esos que circulan en internet, ¿verdad? Tengan cuidado para aquellos que les ponen nombres bíblicos a sus hijos, porque Pedro y Juan están fumando ahí en el parque.
O sea, le ponen nombres bíblicos y son tremendos los muchachos. No, hermanos, los nombres en el Antiguo Testamento reflejaban el carácter de Jesús. Ejemplo, Jacob. Jacob era engañador, pero Dios le cambió el carácter. Miren, vamos a la cita. Génesis 32, 26 al 28. Lo vamos a leer, yo lo busco junto con ustedes en esta mañana. Génesis capítulo 32, versículo 26 al 28. Todos en esta mañana, todos pongan un círculo al más santo que esté en esta mañana. Necesitamos, hermanos, que el Señor transforme nuestro carácter. El carácter es importantísimo, hermanos. Dice Génesis 32, 26. Voy a pedir que lo lean, por favor, hermanos. ¿Qué dice? Y dijo: no te dejaré. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres. ¿Alguien se acuerda qué significaba el nombre Jacob? Usurpador, engañador, mentiroso, tramposo. ¿Han escuchado esos términos acá en México? El que no tranza. Pero ese dicho no lo sabemos, ¿verdad? No lo sabemos los salmos, ¿verdad? Pero los dichos así los traemos, ¿verdad? Pero es una realidad aquí en nuestro país. ¿Qué se le da al tránsito si te para porque te pasaste el rojo? ¿Qué se le da? Su respectiva ofrenda de amor, ¿no? ¿Por qué? Porque vivimos en un México que, a pesar que el gobierno diga: no, ya no hay corrupción, todos estamos bien. ¿Qué está pasando realmente en nuestro país, hermanos? ¿Qué está pasando? Ahora, ¿realmente va a cambiar? ¿Realmente es culpa de Morena? Ahorita ya echamos la culpa toda a Morena, ¿no? ¿Es culpa de Morena? No. No es culpa del PRI, no es culpa del PAN, no es culpa de Morena, no es culpa de Sheinbaum. Es culpa de la cultura que traemos de engaño. Hermanos, vivimos en un mundo, en un México que engaña, que miente. Sin embargo, en este texto dice la Biblia: no se dirá más tu nombre, engañador, mentiroso, usurpador, pariente de los mexicanos. Ya no más. Ahora dice, su nombre será Israel, y significa el que lucha con Dios y vence. Jacob fue diferente a partir de allí por ser marcado con el carácter de Dios. Dejó de robar, dejó de mentir, y ahora él comenzó a vivir para nuestro Señor. Abraham, en la Biblia, Abraham, nada más Abraham, significa padre excelso, y Abraham significa padre de multitudes. Dios le cambió el nombre porque tenía un propósito para la vida de él. Dios quiere algo para con nosotros. Normalmente aquí en México, en el mundo, las personas prepotentes, agresivas, enojonas, se les dicen que tienen un carácter bien fuerte. Ten cuidado con la tía Licha, porque tiene un carácter fortísimo. Dicen, estamos equivocados. La realidad es que alguien así es de carácter débil, y se los voy a comprobar con la palabra. Proverbios 16:32. Lo vamos a buscar. Llévele el texto a la tía Licha. Llévele el pasaje a quien conozca usted que diga: este hermano tiene un carácter, pastor. Este es como los Boanerges del Nuevo Testamento, ¿no? Que le pedían a Cristo: ¿y por qué no oramos para que caiga fuego del cielo y los mate a todos, no? Para cristianitos, ¿no? Bueno, era el deseo del corazón de los Boanerges, que fueron transformados y aprendieron a vivir por Cristo. Y el primer Boanerge murió luego en el libro de los Hechos. Proverbios 16:32. ¿Están conmigo, hermanos? Proverbios 16:32. Léanlo conmigo, hermanos. ¿Qué dice? Mejor es el que, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma. O sea, ¿vieron lo que dice la Biblia? Mejor es el que tarda en airarse o en enojarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. O sea, es mejor aquella persona que tiene control. ¿Te controlaste en esta semana? Ejemplo, Moisés perdió los estribos varias veces. En una de ellas nada más se enojó tanto que mató a un egipcio. Para carácter, ¿no? Era así era de enojón, ¿verdad? Y él se enojó tanto,
Pero hermanos, fue llevado al desierto por 40 años para ser transformado, y la Biblia luego le llama el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Ahí está en la Biblia. Ahí está en la Biblia, tú lo puedes buscar. ¿Quién es el hombre más manso en la Biblia? Y te va a aparecer. Pero mató, se enojó, no le dijo a la roca, danos agua, y la golpeó. No tenía un carácter difícil. No era el líder de 600,000 hombres de a pie. Algunos dicen que eran más o menos 3 millones los israelitas. No podemos comprobar el dato, pero podemos decir que la Biblia sí dice 600,000 hombres, varones de a pie. Es decir, era una tremenda multitud. Y él aguantó y aguantó, porque Dios le fue transformando su carácter. Una persona de carácter voluble, inconstante, inseguro, inconsistente, necesita pasar por la maquinita de carácter de Dios. Pedro era impulsivo, arrebatado, y sin embargo Simón significa el que escucha a Dios. Era arrebatado. No te negaré, Señor. Antes que el gallo cante, me negarás. ¿Y lo hizo o no lo hizo? Y nada más lo miró Cristo a lo lejos, y no le dijo, te lo dije, sino lo miró como diciendo, por favor, cambia tu carácter, cambia tu forma de ser. Pedro entonces empieza a cambiar y ahora refleja el carácter de Jesús. Y miren, y escribe en 2 de Pedro capítulo 1 versículos 5 al 9, como ya tienen esas promesas, esfuércense. En la versión palabra de Dios para todos, ahora por mejorar su vida, así a la fe añádanle un carácter digno de admiración. Miren lo que está diciendo la Biblia, a tu fe. Qué bueno que traes una Biblia, qué bueno que caminas con la Biblia, qué bueno si te subiste ahorita a una combi y la gente se te quedó viendo raro, ¿verdad? Ahí va un aleluyo, ahí va un bíblico, ahí va un cristianito. O bueno, a menos que traigas de esa versión que se llama la versión porque no me avergüenzo del evangelio, que es una Biblia como de 2 centímetros, ¿verdad? Así chiquita, ¿verdad? Y la metes así. Pero si traes una Biblia normal, ¿verdad? La gente en la combi se te queda viendo. Ahí va un cristiano, ahí va un aleluyo. Ahora, qué bueno que manifiestes su fe. Qué bueno que te compres una Biblia grandota. Qué bueno que tu mamá entre semana abra el cuarto y te encuentre orando, leyendo la Biblia, estando en comunión con el Señor. Qué bueno. Pero yo te pregunto, ¿tienes un carácter digno de admiración? ¿O solo te sabes versículos de la Biblia? Solo te sabes la Biblia, pero no la practicas. Entonces tu carácter, dice Pedro, y un hombre transformado, dice, añádanle un carácter digno de admiración. Y al carácter digno de admiración añádanle conocimiento. O sea, no es malo el conocimiento, pero el conocimiento añádele dominio propio. Al dominio propio, constancia. A la constancia, servicio a Dios. Al servicio a Dios, añádele afecto a tus hermanos en Cristo. Es que yo de la iglesia nada más quiero al pastor. Eso no aplica. Y te quiero y te aprecio mucho si vienes conmigo. Ay, pastor, algunos me dicen, ay, pastorcísimo, y me admiran demasiado, y gracias por su cariño y admiración. Pero así como tratamos al pastor cuando llega a la casa, y ay, póngale, y la pierna más grande es para el pastor, y ahora sí limpia la casa, y hasta el marido dice, ¿y ahora por qué está limpia la casa, mujer? Pues es que va a venir el pastor, ¿verdad? Ah, qué bueno que trates bien al pastor. Pero escucha, trata igual de bien o mejor a tus hermanos en Cristo aquí en la iglesia. No nada más al pastor por ser pastor. No, hermanos, entre nosotros, dice aquí, tenemos que tratarnos bien a nuestros hermanos en Cristo. Y a ese efecto, dice, añádele amor. Y si todas estas cosas están presentes en tu vida y aumentan, dice el 8, no serán gente inútil. Y habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Si a alguien, dice el 9, le faltan estas cosas, entonces está tan corto de vista que está ciego, ha olvidado que sus pecados fueron perdonados. O sea, olvidaste que debes de dejarle decir, es que es el carácter de mi mamá, pastor, usted no se da cuenta, heredé el carácter de la jefa, mi mamá hacía así, mi mamá hacía allá, y lo peor, siempre dije que no iba a parecerme a mi mamá. ¿Y qué creen? Igualita, hasta caminan igualitos. La mamá camina así y la hija también. Y dice, juré que nunca me iba a parecer. ¿Por qué?
porque te has olvidado que Cristo te dio una nueva vida y en esa debes caminar. No, olvídate, es que ya estoy, ya lo dices, es que ya así soy, pastor, y así moriré. No. Tú tienes la posibilidad de cambiar en el nombre de Jesús. Que nadie te diga, tu familia está destinada al fracaso, tú ya no vas a cambiar, tú ya vas a ser igual. No. Tú tienes que cambiar en Cristo Jesús. Yo se los he compartido. Cuando yo veo a los jovencitos, ayer que les gané a algunos de los jóvenes, me dijeron viejito algunos, Solo les digo que como me ven se verán, y a ver si cuando lleguen a mi edad se ven igual de jóvenes y guapos como yo. Y como les gané, pues más se enojaron, ¿verdad? Me ganó un viejito. Yo veo a la juventud, sí es un poquito grosera la juventud hoy en día, sí es un tanto grosera. Pero les digo algo, hermanos, yo era peor, peorcísimo. Llegaban gente a la iglesia, y yo tenía 16 años cuando llegué a la congregación, y yo mi Biblia no se la prestaba a nadie. Yo no saludaba a nadie. Yo entraba y para mí saludar era el más importante, el pastor. Con que ya haya saludado al pastor. Y luego llegaba una hermana, me acuerdo que llegaba a saludarme una hermana que como me daba a mí coraje, porque allá en Tabasco suda uno mucho. Entonces hace mucho calor. Y la hermana llegaba así toda sudada, ¿verdad? ¡Ay, Héctor! Y yo quería salir corriendo, ¿no? Y decía, ¡ay, ven! Y me besaba, y me dejaba todo mojado mi cachetito de sudor. Y yo así, feo. En la casa, peor. Groseros, malos. Con los vecinos, peor. Con decirles que los vecinos no se asustaban porque mi hermano Arturo era jefe de una pandilla de 40. ¿Saben cuándo se asustaron? Cuando nos vieron con una Biblia. Éramos malos, le pegábamos a la gente. Yo era de lo peor en la escuela. ¿Qué me ves? Y si era ¿qué me ves? Y pum, ya estaba soltándole uno al prójimo. Así era el carácter. Venimos de ahí. Tenemos una forma violenta. Pero dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces eres nueva criatura. Es que yo nací en Casablanca, pero eres nueva criatura. Es que mi hermano era pandillero, pero tú eres nueva criatura en Cristo. No te creas las mentiras del diablo que te dice, así moriste, y genio y figura hasta la sepultura. No, tú en Cristo tienes que ser diferente. Vamos al último ejemplo en esta mañana, y es cuando la iglesia dice amén. Gálatas 6:17. Pablo fue marcado por un aguijón para mantenerse humilde, y marcado por Cristo para hacerle siervo toda la vida. Gálatas 6:17 está el ejemplo del grandísimo apóstol Pablo, y es el ejemplo para nosotros en esta mañana. Léanlo conmigo, hermanos. ¿Qué dice? Gálatas 6:17 dice: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo. Lo podemos leer una vez más, pero con más enjundia, hermanos. ¿Qué dice? Gálatas 6:17. Que se escucha, hermanos, fuerte. Dice: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Qué traía Pablo en su cuerpo, hermanos? ¿Y qué significa la palabra carácter? Marca. O sea, Dios, con el paso de los días, te va poniendo marcas en ti, en lo que debes de cambiar para darle gloria y honra a Él. Tú lo ves como un problema, tú lo ves como una situación difícil, pero son cosas que Dios te permite pasar ahí, porque Él te está transformando. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y dice Pablo: de aquí en adelante, ya que soy nueva criatura, yo traigo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Nadie me moleste, nadie me diga: es que tú antes mataste cristianos, eras perseguidor, eras injuriador, estabas en contra de la cruz de Cristo. Decía el hermano Elías Salazar, que también ya está con el Señor. Era un hombre de Dios increíble. Él hacía esas cosas que algunos predicadores modernos ya no hacemos, que es ir a enfrentar a los endemoniados. Normalmente si tienen un endemoniado, si me hablan por teléfono, yo le voy a pasar el número del hermano Alex León o del hermano Javier Secundino para que ellos vayan a ver al endemoniado, ¿verdad? Porque no es tan grato ir a enfrentarte con un endemoniado. Pero el hermano, cuando le hablaban a él no mandaba a sus pastores o a sus subordinados. Él iba.
Él agarraba su Biblia y se iba a enfrentar al endemoniado. Y dice él, nos contaba en su historia de teología pastoral, en la materia de teología pastoral, que una vez se enfrentó con una endemoniada, que la endemoniada le decía: ¿y tú qué vienes a sacarme aquí? Si yo te conozco, le decía el demonio al pastor, tú eres un adúltero, ladrón, y así. Y le empezó a gritar el demonio sus verdades. Y entonces el hermano, con su carácter firme en el Señor, le contestaba: mira, demonio, mentiroso, chantajista y charlatán, sí, tienes razón, todo eso era antes de Cristo, pero ahora en Cristo tú lo sabes que ya no soy. Y nada más el demonio escuchaba que decía: ¡ah! De esas cosas que yo no quiero experimentar mucho, pero que él nos contaba. Porque cuando uno tiene el carácter firme en Cristo, la gente te puede acusar de lo que quiera, y sin embargo tú sabes que en Cristo tú estás limpio, porque dice la Biblia que eres nueva criatura y tus pecados han sido perdonados y limpiados. Y ahora dice: esto erais algunos, pero ahora habéis sido lavados, habéis sido santificados. Ahora somos nuevas personas. Hermanos, no tenemos que caminar en el mismo carácter. Este es el desafío, y termino. El anhelo de todo cristiano es ser como Jesús. El anhelo de todo cristiano es ser como Jesús. Termino como empecé. Se caen las manzanas, las recoge este caballero, se las deja en su negocito a la niña ciega, le deja 500 pesos y ella pregunta: ¿es usted Jesús? Yo te pregunto, en tu trabajo, ¿has notado que tú eres diferente a los demás y que tu carácter es diferente? ¿Cómo era Jesús? ¿Cómo caminaba Jesús? ¿Eres confiable? ¿Eres íntegro? ¿Nunca abandonas? ¿Cumples tus promesas? ¿Eres fiel a tu Padre Celestial? ¿Eres fiel en todo sentido? ¿Cómo eres? Bueno, necesitamos que en este 2026 la gente vea a Jesús a través de ti. Alguien tiene que decir amén en esta mañana. Y tú, si tal vez dices: pues mi carácter no, pastor, es muy duro, necesitas poner a Jesús en tu vida y comenzar una relación con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Cierren sus ojos, por favor. Padre Celestial, gracias en esta tarde. Gracias, Señor, porque sin duda hay muchas cosas que tenemos que cambiar, pero yo te ruego, Señor, que hagas la obra en nuestro carácter. Nuestro carácter nos lleva al éxito, nos lleva al fracaso. Nuestro carácter nos acerca más a ti o nos aleja de ti. El carácter, dependiendo en qué sintonía esté, es algo hermoso y maravilloso, o puede ser una pesadilla, Señor. Y yo te ruego, Padre, que nuestra vida como cristianos, ahí marquemos la diferencia, en el carácter. No tanto en que traigamos o no traigamos una Biblia en la mano, no tanto en que sepamos o no sepamos tantos versículos de la Biblia, qué bueno que lo sepamos, sino que la gente, esos versículos que hemos aprendido, vea que los estamos practicando. Perdónanos, Señor, porque hemos fallado. En un mundo tan cambiante, el carácter del mundo nos inunda, y hay gente hipócrita, hay gente ladrona, hay gente mentirosa, hay gente que es mala, Señor, y está en el mundo y convivimos con ellas todos los días. Están cerca de nosotros, y ellos cuánto necesitan ver el carácter de Jesús. ¿Cuántos necesitan a Cristo? En esta mañana, así como estamos todos con los ojos cerrados, rostros inclinados, nadie mirando, por favor. Tal vez tú digas en esta mañana: sí, pastor, tiene razón, mi carácter necesita ser cambiado. No vas a poder cambiar si no tienes a Cristo. Dice el texto, y lo vuelvo a repetir y lo repetiré 100 veces, porque es un texto clave para la nueva vida en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No puedes ser nueva criatura si no estás en Cristo, si no está Cristo en tu corazón como tu Salvador personal. Así que ábrele la puerta de tu corazón en esta mañana y acéptalo, y acepta el cambio que debe de hacer en tu corazón, en tu vida, porque Él quiere limpiarte, quiere perdonarte, quiere sanar tus heridas, quiere limpiar tu corazón y quiere hacerte una nueva persona. Pero si tú quieres, claro que tienes la opción siempre de seguir igual y no cambiar nada, pero eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere que le entregues tu corazón para que vivas una vida diferente a la que has vivido. Acéptalo como Salvador. Haz esta oración ahí en tu lugar. Dile a Cristo en tus propias palabras, dile: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque soy pecador. He hecho lo malo delante de ti, Señor. En este momento te pido perdón
por todos mis pecados, Señor. Limpia mi corazón, limpia mi vida, Señor. Me arrepiento. Y Señor Jesús, te abro la puerta de mi corazón para que entres en mí. Sálvame, Señor. Regálame la vida eterna. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si alguien oró aquí en la iglesia, o si alguien oró de los que nos están siguiendo en las transmisiones en casa o a través de Facebook, por favor, comuníquese con nosotros, con mucho gusto estaremos orando por ustedes. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Ayúdanos a cambiar, Señor. Solamente tú sabes qué parte de nuestro carácter todavía no llegas allí. ¿Qué parte hemos reservado, Señor? ¿En qué parte no nos parecemos a Cristo? Perdónanos, Señor, y ayúdanos a ser diferentes. Te lo pedimos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, queridos hermanos.